Bueno, listo. Continúo. Íbamos entonces, bueno, íbamos en que había terminado. Esta clase es muy larga. Normalmente me demora 2 clases, 3 a veces. Y si no entienden, más. Mm, bueno, estaba hablándoles les estaba leyendo la definición de Renan. Los que lo leyeron pues lo tienen más claro. Esto va sobre todo para aquellos que no leyeron esta definición. Bueno, entonces como les decía al principio, es una definición de carácter cultural, ¿cierto? Y por ejemplo, esa última frase que les leía, se me perdió, ¿eh? Que dice, la existencia de una nación es un plebiscito de todos los días, es la frase más recurrente y más citada de Renan. Entonces, es un plebiscito de todos los días, es todos los días la nación se forma y todos los días usted decide ser parte de esa nación, ¿cierto? No es una cuestión dada, es una construcción. Y es muy importante porque Renan dice, pues muy sensatamente, ¿cierto? Hay un pasado en común, pero sobre todo hay una idea de seguir adelante. Esa definición de nación, muy interesante para los pueblos latinoamericanos de finales del siglo XIX, porque hay que entender una cosa, la construcción de la nación en América Latina se afianza en el futuro más que en el pasado, se afianza en la idea de querer estar juntos, porque el pasado es un pasado que los nacionalistas niegan inicialmente. Por eso el proyecto de nación de la segunda mitad del siglo XX va a ser más del siglo XIX va a ser un proyecto nacional más exitoso que el de la primera mitad y el de la segunda mitad aún más, ¿cierto? Porque tienen un pasado cada vez más largo para afianzarse. Bueno, entonces ese es el concepto de Renan. Estas diapositivas, pues como les digo, las pueden mirar en Classroom. Voy para la diapositiva número 7 y ahí está el de Gellner. Una definición muy importante, y la traigo a colación y la pongo en la diapositiva para aquellos que no tuvieron la oportunidad de leerlo. Yo particularmente como historiadora considero que este es uno de los conceptos que nosotros más claros como historiadores debemos de tener por el simple hecho de que este es el origen de nuestra profesión, ¿cierto? Cuando empieza el proyecto de nación, el proyecto de Estado, el historiador es el arquitecto, es uno de los arquitectos, es uno de los que trabaja, es uno de los que le da sustento, todavía sigue siendo parte de la función. Cuando nosotros hacemos historia nacional, así sea una historia local, es una historia de lo nacional. Entonces es importante tener claro el concepto de nación y explica para el caso de América Latina, bueno, yo creo que para todos los casos explica muy bien muchas situaciones de la historia contemporánea. Gellner, entonces, ¿qué dice Gellner? Cito, el nacionalismo, miren que él no está hablando de nación, entonces habría que, como tarea ustedes tienen eso, mirar qué es nación y qué es nacionalismo, listo, cómo lo explican los autores. Entonces miren que con Renan estábamos hablando de la nación, ahora con Gellner vamos a hablar. Entonces dice él, el nacionalismo, aunque se presente como el despertar de una fuerza antigua, esto lo retoma Benedict Anderson, solo que Anderson tiene una cuestión, digamos, reprochable, es que Anderson no cita, Anderson no dice de dónde saca las cosas, no siempre, a veces sí cita pues, pero no siempre. Entonces eso es como bueno, pero si usted, esto lo escribió primero Gellner, entonces ahorita cuando miremos a Anderson en las paradojas del nacionalismo, tengan en cuenta lo que acabo de decir. Spoilers. El nacionalismo, aunque se presente como el despertar de una fuerza antigua, oculta y aletargada, es decir, ese nacionalismo viejo que viene desde la Edad Media, ¿cierto? Que no es nacionalismo, en realidad no lo es, dice Gellner. En consecuencia de una nueva forma de organización social basada en culturas desarrolladas profundamente interiorizadas y dependientes de la educación. Perdón, me devuelvo. Es consecuencia de una nueva forma de organización. El nacionalismo no es eso orgánico de lo que les hablaba, dice Gellner. Es consecuencia de una nueva forma de organización social, la liberal, ¿cierto? Política liberal, basada en culturas desarrolladas, profundamente interiorizadas y dependientes de la educación. La nación o el nacionalismo, realmente es lo que está hablando él, existe porque es interiorizado, porque se le lleva a los niños, se le lleva a los ciudadanos, ¿cierto? Profundamente interiorizadas y dependientes de la educación, es decir, sin educación no hay nacionalismo. Hay cultura, hay amor al terruño, pero no hay nacionalismo.
cada una protegida por su respectivo Estado. El Estado protege y defiende la nación y se encarga de crear nacionalismo. Aprovecha algunas de las, sigo con Gellner, aprovecha algunas de las culturas existentes previamente, de lo que hablábamos, ¿cierto? Lo que existían, llegaron los germanos, llegaron los francos, ¿cierto? Y lo que hacen los nacionalistas es todas esas culturas, todas esas formas de vida, todo eso lo toma y forma su idea de nación y de nacionalismo. Entonces aprovecha algunas de las culturas existentes previamente, generalmente transformándolas, no las deja tal cual. Es decir, no se queda en esa idea romántica de conservar lo que existe, ni siquiera los conservadores lo hacen. Es, tomo lo que me sirve del pasado para una transformación, ¿cierto?, de mi presente, especialmente del futuro. Entonces, aprovecha algunas de las culturas existentes previamente, generalmente transformándolas durante el proceso, ¿bien? Pero no puede hacerlo con todas porque hay demasiadas. No hay homogeneidad en ese lugar, no hay homogeneidad en ese estado. Toma, aquí es muy interesante, porque las culturas, en el caso europeo, bueno, y también en América, que homogenizan son las culturas dominantes. Piénsenlo en el caso europeo. Las lenguas que logran dominar, ¿cierto?, que logran dominar en Europa y que todavía existen, aunque hay otras que no son dominantes, pero todavía existen, pero las desaparecieron también un montón. Las que existen son las de los grupos dominantes. Entonces, la historia de la nación en su constitución es la historia de la dominancia, de grupos que dominan a otros. Entre esos grupos están, entonces, son grupos de carácter, son grupos económicos, son grupos religiosos que actúan en lo político. Bien, entonces, intentan dominar, por eso quieren homogenizar. Entonces, hay una cultura dominante que quiere llevar su cultura, o no solo su cultura, quiere llevar sus formas de pensamiento. Bourdieu lo dice de una manera. Los dominados piensan con las categorías mentales, los dominados piensan con las categorías mentales de los dominantes. Eso no quiere decir que tengan la misma cultura, pero tienen los valores. Entonces, usted piensa como piensan las élites que forman, o bueno, espero que no, normalmente las personas, espero que ustedes no sean de esos, normalmente las personas, no ustedes, piensan con las categorías mentales de los dominantes. Eso explica la tendencia porque gente de escasos recursos piensa como piensa ciertas personas de las élites dominantes colombianas y se crean el cuento. Eso se hace por medio de los medios, ¿listo? Entonces, Gellner lo dice. Él escribe esto como en el 84, 83, si no estoy mal. No quiero buscar, yo sé que lo tengo por ahí, pero no quiero enredarme más. Listo, entonces eso es lo que hace, ¿viste? Elimina, ignora lo que hablaba ahorita. El nacionalismo es excluyente. Si usted no piensa igual que nosotros, por favor, apártese. Y eso da licencia para que dentro de los mismos Estados-naciones, piénsese en América Latina, exista el enemigo interno. Entonces, el problema, por ejemplo, de las guerras civiles colombianas del siglo XIX y de otros lugares, de México, de Argentina, bueno, tiene que ver con que estamos homogenizando y tu idea, no comparto tu idea de lo que crees que es la nación. ¿Listo? Entonces, como no comparto tu idea, es posible, como eres un enemigo, puedo eliminarte. Eres un enemigo interno. También se va a ver en el siglo XX, en América Latina se ve con los populismos y se ve sobre todo con las dictaduras de 1960 a 1980. Bien, entonces, homogenizante y excluyente. Bien. Eso es lo que dice Gellner. Hay otra definición de Gellner que no la traigo acá. Espero que los que leen a Gellner la tengan por ahí en cuenta. Esto se me está yendo sumamente largo, como les digo, eso son muchas clases y así lo hace más difícil hacerlo por estas vías. Hobsbawm, Eric Hobsbawm, entonces escribe un libro también, Naciones y Nacionalismos, una mirada europea. Todas las que hemos visto han sido miradas europeas. Entonces dice Hobsbawm, no dice estoy interpretando a Hobsbawm, estoy dando una apreciación de cómo entiendo yo a Hobsbawm.
Él dice que para el periodo entre 1830 y 1880 no lo pone no está hablando desde su presente, se hace una mirada como historiador. Hobsbawm dice que había 3 criterios para que una nación se considerara una nación. Entonces, si usted estaba en 1870, 1860 en el mundo, en cualquier lugar del mundo, la definición que existía para ese momento de nación era esta. Usted tenía que cumplir con estas 3 características. Primero, una asociación histórica con un Estado que existiese en ese momento, pero que además tuviera un pasado bastante largo. Listo. Eso es bien complejo para el caso de... Y generó mucha angustia en América Latina en el siglo XIX porque nosotros no teníamos ese pasado. Si no queríamos remitirnos a España, entonces no teníamos ese pasado largo, entonces esa característica no se cumplía. El segundo criterio que establece Hobsbawm, que en el siglo XIX tenían en cuenta, era la existencia de una antigua élite cultural, poseedora de una lengua vernácula, literaria y administrativa nacional. Tampoco, listo, tampoco lo teníamos, todos teníamos la misma lengua, esa característica tampoco se cumplía. Y el tercer criterio que expone Hobsbawm es que cada esas naciones debían tener una probada capacidad de conquista, es decir, debían de tener un aparato estatal lo suficientemente fuerte como para ir a conquistar a otros lugares. Es decir, estamos hablando de las naciones en pleno imperialismo. Conclusión, una nación para el siglo XIX es una nación que tenga la capacidad de ser imperialista y llevar sus ideas y su economía y sus políticas y su cultura a otros lugares. Bien, paso ahora sí al texto de Benedict Anderson. Arranco con algo bien importante del texto de Anderson. El texto de Anderson, si mal no estoy, es su tesis de doctorado, no sé, es un texto que se escribe en el año de 1970 y 78, 79. Y en este texto Anderson, pues es muy bacano por lo que él dice en el prefacio, y es que Anderson cuando escribe este texto, pues primero no sabía español. Lo interesante del texto de Comunidades Imaginadas es que hay una parte que se llama Los Pioneros Criollos, donde Anderson habla de cómo se forma el nacionalismo criollo americano. Entonces, un aspecto que otros no habían tenido en cuenta: Anderson es gringo, es estadounidense, lo cual habla porque también, pues, como no, porque incluye otros países que no sea solo Europa. Anderson entonces dice en este prefacio que él escribió este trabajo primero sin conocer bien las fuentes, o sea, no conocía el español, y leyó algunos documentos, algunas fuentes primarias de las cuales él no conocía pues bien qué decían, y contrató un traductor y ese traductor le hizo mal la traducción. Entonces su interpretación obviamente fue errónea. Luego él le piden igual fue un trabajo muy importante, y en el 89-90 le solicitan que, no, 91, 90-91 le solicitan que haga que lo van a reeditar, y él hace una revisión al texto. Ya sabe español, entonces él dice, listo, ya era diferente, claro, como, bueno, cometió un error. Lo reconoce, lo cual es sumamente importante, y hay una cosa que a él le pasa y que ojalá le pasara a uno en la vida, que es muy bacana, y es que su hipótesis es confirmada gracias a la caída de la Unión Soviética y del muro de Berlín. Entonces él dice, por ejemplo, en el 79 se aventura a decir, lo cual es sumamente arriesgado, genera la hipótesis de que el nacionalismo es más fuerte que cualquier ideología, que la nación está por encima de la ideología, del sistema económico y del sistema político, que es más fuerte que cualquier cosa. Dice eso en el 79, ni siquiera ha pasado la perestroika, no, pues ya sucedió la revolución del 68, la primavera de Praga y todo eso, ¿cierto? Sí hay muchas críticas en el mundo socialista frente a esto, pero, y hay unos movimientos nacionalistas dentro de la Unión Soviética, pero todavía uno no podría afirmar si es realmente más fuerte, si es más fuerte el nacionalismo que la misma, esto se enloqueció, se está moviendo solo. Bueno, no sé qué le pasó. En fin, estoy como, yo no sé qué le pasó si estaba tan juicioso. Está muy pesado el contenido, entonces se está moviendo dejémoslo así. Bien. Bueno, lapso.
Cuando escribe la reedita, obviamente ahí ya tiene todo, o sea, su hipótesis ha sido comprobada históricamente, porque una de las razones por las cuales se tambalea el socialismo tiene que ver con las ideas nacionalistas al interior de la Unión Soviética, entonces lo que sucede en Alemania también, entonces su hipótesis es comprobada. Entonces una afirmación que él hace y que yo particularmente compruebo, pero que no puedo explicar, porque Anderson tampoco lo puede explicar, es que el nacionalismo no es una ideología, ojo, que es el error más común y algunos autores lo dicen, pero yo comparto eso con Anderson. Ahí retomo a Karl Mannheim cuando define que es una ideología. Esto no es una ideología, el nacionalismo no es una ideología, no porque termine en ismo lo convierte en una ideología. Él lo afirma, no es una ideología, pero es algo más fuerte y no sabemos por qué logra tumbar ideologías, ¿cierto? Logra superar a ideologías como el socialismo, como el liberalismo incluso. Bien, es decir, el nacionalismo, si bien está formado dentro de un proyecto político liberal, no necesariamente tiene que ser un Estado liberal que lo conforme, aunque se sirve mucho de este. Bien. La mirada de Anderson es una mirada antropológica, como lo había dicho en el primer video, es una mirada antropológica, arqueológica, y él ve la nación es como una antropología, ¿cierto? Como una situación antropológica, es decir, natural del ser humano, y que no se puede ver solo desde lo político, porque no solo tiene explicación política, como veíamos y como hemos visto en este transcurso de esta clase, tiene un componente cultural sumamente importante. Lo político es cultural, pues obviamente, pero con lo cultural me refiero es como a esa organicidad, lo orgánico que es este sentimiento, ¿cierto? Es cultural porque allí se ve todo, se ve lo político, lo social, lo cultural, lo económico, bueno, tiene todas las vertientes posibles. Y entonces por eso Anderson dice que es antropológico. Bien, antropológico, y él lo compara al nacionalismo con la religión, ¿cierto? Con situaciones como situaciones antropológicas, como artefacto. Él dice que es un artefacto o un producto cultural, porque entonces él lo asimila, como decía, con la religión, ¿cierto? La religión es un artefacto y un producto cultural. La nación también lo es un artefacto y un producto cultural. Y dice, la nación y el nacionalismo deben de ser estudiados en una perspectiva histórica. No es posible estudiar este producto cultural de otra manera que no sea desde la historia. Hobsbawm también lo dice. Bueno, ustedes leyeron la introducción. Al que le interese el tema y le haya gustado cómo escribe Anderson, y quiera profundizar, yo lo que voy a hablar aquí lo saco básicamente del primer capítulo del texto de Comunidades Imaginadas, donde habla de los orígenes culturales de la nación. ¿Listo? A ver, ¿qué explica Anderson? Yo no sé si hacer esto, yo siempre, nunca, o sea, yo no tengo un guión creado, como miran, yo tengo más o menos pues como una estructura de esta clase, pero siempre me gusta que sea bastante improvisada. No lo es obvio que no lo es porque hay muchas lecturas de por medio, tengo unas anotaciones, tengo las diapositivas, pero a veces como que me gusta moverlo de acuerdo al aprendizaje de cada grupo. Como no tengo en este momento interacción directa, es bastante complicado. Yo creo que no me voy a meter todavía con esta parte histórica de cómo explica Anderson que surge el nacionalismo, sino que más bien me voy a meter con el concepto directamente y luego voy explicando el resto. Creo que es mejor. La definición de Anderson es: la nación es una comunidad que es orden, comunidad política imaginada como inherentemente soberana y limitada. Miren, es muy fácil aprenderse el conceptico, ese es el concepto. Y de ahí se desprende un montón de información. Ahí me voy, aquí hace falta el tablero, listo, en esta parte. Entonces voy a empezar a tomar partes del concepto. Comunidad, bien.
O sea, Anderson, aquí yo normalmente hago la pregunta por qué Anderson usa la palabra comunidad y no como no usa la palabra sociedad. Entonces, primero hay que entender qué es una comunidad. Comunidad, mmm, Toines, no sé cómo se dice bien, realmente no sé cómo se pronuncia, tiene un texto que se llama Comunidad y Sociedad. En ese texto hay una definición, o sea, es un texto como de 300 páginas y no es más, donde define esto. Listo, entonces, además, pues lo mira históricamente. El hecho de que Anderson haya estudiado, haya puesto la palabra comunidad, no es simplemente porque, ay, ¿cómo la comunidad? No, es porque tiene todo un significado dentro de la construcción de su concepto. El concepto es sumamente fácil de decirlo. Pues cuando yo le pregunto a usted, ¿qué es nación? Usted me puede decir comunidad política imaginada, comunidad nada, y entonces yo le decir, explique. Entonces aquí es donde yo voy a entrar a explicarles qué es ese chicharroncito tan fácil de comer, pero que no. Primero usa la palabra comunidad y no la palabra sociedad. Y ustedes al final de que les explican, es decir, pero debió haber usado sociedad. Pues no. Comunidad. ¿Qué es una comunidad? Comunidad, entonces, en el tablero lo pondría de la siguiente manera. Comunidad, entonces pongo abajo. Sociedad, comunidad. La diferencia. ¿Qué es una comunidad y qué es una sociedad? Una comunidad, pilas. Una comunidad es natural. Es una asociación natural. A usted nadie lo fuerza. Natural en el sentido de que su familia es una comunidad. O sea, su núcleo familiar, su familia extensa, ¿cierto? El barrio donde usted nace, ya, eso es natural, a usted nadie le obligó a estar ahí, usted no, simplemente llegó ahí y es natural porque usted establece relaciones, entabla relaciones normales que fluyen normal cotidianamente con estas personas, ¿listo? Entonces es natural, surge de forma natural, orgánica, ¿bien? Pilas, entonces estábamos hablando que el nacionalismo es orgánico, listo. La comunidad, para que haya un nacionalismo, ¿cierto? Tiene que haber una comunidad, es decir, una relación orgánica, natural, que fluye sin ningún tipo de artificios, listo, libre. Donde predomina la voluntad natural. Listo, yo necesito comer, entonces yo siembro esto, tú siembras aquello, compartimos, peleamos, bueno, normal, lo que se vive en una relación natural. Esa es la comunidad. Es decir, que hay unos lazos antropológicos estrechos. Entonces es tu comunidad, es tu familia, es tu barrio, listo. Digamos que la comunidad es una forma de asociación tradicional, ¿bien? O que se ve más en la antigüedad que en la modernidad. La modernidad entonces va a imperar la sociedad. ¿Qué es una sociedad? Estoy haciendo un súper resumen descarado del libro de Comunidad y Sociedad. ¿Qué es una sociedad? Es una organización mecánica, racionalizada, pensada y contractual. ¿Bien? Eso es una sociedad. Contractual es, la nación es contractual, ¿cierto? Como les decía ahorita, su nacionalidad es una adscripción racional que usted hace a un lugar, a una nación. Es decir, sí. Entonces la palabra que usaba Anderson no debería ser comunidad, sino que debería ser sociedad, sí. Pero eso va a tener una explicación posteriormente. Entonces es una organización mecánica y contractual. La voluntad es racional, no es una voluntad natural. No es yo necesito comer nada. ¿Por qué? Estamos hablando de una sociedad dentro del liberalismo, es decir, una sociedad donde llegó listo. Yo le vendo, usted me compra, yo racionalizo cuánto le puedo sacar a usted frente a este producto, en fin, hay toda una racionalización, ¿cierto? Donde hay un beneficio por parte de los dos que hacen el intercambio o de uno, y es mecánica porque la sociedad, los sujetos cumplen funciones. Entonces, piense en lo que les hablaba mucho anteriormente en otra clase presencial, extraño aquellas épocas, en una sociedad todos los sujetos cumplen, o sea, la división social del trabajo, que no es nada más y nada menos que usted cumplir
lo que está estipulado que usted debe cumplir, ¿cierto? Usted cumple una función, usted tiene una función social dentro de su sociedad, ¿bien? Entonces la división social del trabajo, ustedes miran, unos nos encargamos de la producción de conocimiento histórico, otros de, no sé, de la producción de las ciencias aplicadas, digamos, ingeniería, unos están encargados de la comercialización, o sea, todo está absolutamente dividido, eso es mecánico, es organizado y es racionalizado. Esa es la dificultad, por ejemplo, con las artes y a veces con las humanidades, es que dentro de la escala de producción de nuestra sociedad, de nuestra máquina, realmente lo que nosotros hacemos no sirve como mucho, pues, no. En términos materiales, en términos prácticos, no sirve. ¿Listo? Entonces sirve para otras cuestiones que dentro de la sociedad liberal no, y sobre todo en la neoliberal que no es muy funcional. Bien, entonces es una organización mecánica y contractual donde prima la voluntad racional y condicionada de los seres humanos. Una de las características de la sociedad es que suele destruir las comunidades, ¿cierto? Suele destruir la comunidad básica como la familia, la tribu, la comunidad religiosa, ¿cierto? Es como que la atropella, ¿listo? Y es en esta tipo de sociedad en la que tiene la necesidad de crear la ciudad y el Estado, ¿cierto? La ciudad como una construcción social, ¿cierto? El tipo de ciudad que nosotros vivimos, no estoy hablando de la ciudad medieval, ni de la ciudad de la antigüedad, listo, estoy hablando de la ciudad contemporánea. Estos dos entonces son de alguna manera unos opuestos, la comunidad es una cosa y la sociedad es otra. Ahora, dentro de la sociedad hay comunidades, sí, dentro de la sociedad hay comunidades. ¿Por qué Anderson usa la palabra comunidad? Porque si viene para efectos prácticos, no somos una comunidad, sino una sociedad, esa sociedad tiene que creerse comunidad y pensarse como comunidad. ¿Cómo así? Es que si usted se piensa, si usted todo el tiempo está pensando que usted es una máquina, ¿cierto? Usted es una pieza del engranaje, usted no se va a sentir involucrado. Cuando usted siente que esta es la comunidad, ¿cierto? El nacionalismo lo que despierta es un sentimiento de comunidad, pero es un sentimiento artificial, no es un sentimiento real. Entonces, esa es una sociedad que siente como una comunidad. ¿Es claro? Espero que sí. Entonces, usted funciona dentro de la maquinita y usted está ahí, pero usted todo el tiempo se está sintiendo que usted realmente hace parte de esa comunidad. Y aquí viene lo que Anderson le agrega a este concepto. Dice, es una comunidad política. Es decir, es una comunidad, ay, sí, yo me siento súper, súper amante del lugar donde yo nací, Colombia, tierra querida, me pongo el sombrero y la camiseta de la selección Colombia, pero ojo, es una comunidad de carácter político, es decir, que lo contractual y que la voluntad es una voluntad política. Ya está, se me está acabando el tiempo. No me enteras, me quedan 8 minutos. Entonces, comunidad política, ya. O sea, esa palabra política es la que me permitió decirles a ustedes porque sí era una sociedad y no era una comunidad. Pero necesitamos el sentimiento de comunidad. Bien. Comunidad política imaginada. Entonces, ahí viene otra destrucción de nuestra idea tan bella de lo que es una nación. Bien. Imaginada, es decir, no existe, señores, como les decía desde el principio, es abstracto, no existe. Y la nación es imaginada sencillamente porque a usted se la hacen imaginar. Anderson, en la introducción que ustedes leyeron, él coge, ¿cierto? No explicaba bien la palabra comunidad. No sé por qué, pero explica por qué es imaginada. Listo. Porque es soberana y porque es limitada. ¿Por qué es imaginada? Porque ninguno, miren, esto no es posible dentro de una comunidad. Una comunidad se conoce, ¿cierto? Una comunidad tiene lazos de parentesco, lazos de parentesco pueden ser de carácter político, civil, ¿cierto? Pero tiene lazos de parentesco. Nosotros no nos conocemos, nosotros no conocemos las personas, yo no conozco todas las personas que viven en Colombia, ¿cierto? Pero hay un sentimiento de comunidad que si algo le sucede a alguien que yo imaginé, ¿cierto? Que yo imagino que existe y que algo que comparto con él, a mí me va a doler. Bien, entonces, comunidad política imaginada. ¿Cómo se imagina?
lo que les decía ahorita, el nacionalismo 1 y el nacionalismo 2. ¿Cómo se imagina? Pues muy sencillo, a partir de los medios de comunicación. No voy a repetir eso, es decir, por medio de la literatura, por medio, o sea, especialmente la novela, por medio de las telenovelas hoy en día, por medio de las series, por medio de la prensa, por medio de la televisión, todo eso hace que usted se imagine. Y usted no conoce de pronto la Amazonía, pero usted sabe que eso hace parte. Por eso usted desde pequeñito le enseñan el mapa de Colombia. Ese mapa, y usted lo tiene insertado. O sea, usted dice Colombia y una de las representaciones que a usted le llega es el mapa de Colombia. Listo. Eso para usted es suyo, ese mapa le pertenece, por eso se lo enseña. Entonces usted sabe más o menos, no todo el mundo sabe, pero usted sabe que Amazonía, que hay una parte de la Amazonía que le pertenece a Colombia, que el Chocó es colombiano, que San Andrés y Providencia y Santa Catalina son Colombia. Entonces cuando alguien de externo se le mete a usted a esa parte de Colombia, aunque usted nunca haya ido, a usted de alguna manera le enoja y le duele porque usted siente que ese mapa le pertenece. Eso es imaginado, ¿cierto? Ese mapa es imaginado. Soberana. Es importante, Anderson lo dice, ¿por qué soberana? La soberanía consiste en que la nación tiene poder, ¿cierto? Tiene el poder. Se considera única. La soberanía está en que yo soy única y tengo el poder sobre mí misma. Nadie debería decirme qué debe hacer. Claro, la crítica para América Latina aquí sería brutal, ¿cierto? Porque la soberanía no existe. Pero en términos del siglo XIX sí hay al menos una pretensión de soberanía. Hoy en día ningún Estado es soberano. La soberanía hoy no recae sobre la nación, sino que recae sobre los individuos. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de soberanía ahora. La soberanía recae sobre los derechos humanos. Entonces, Naciones Unidas puede invadir un Estado sencillamente porque se está vulnerando los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos hoy en día son la soberanía, el individuo es la soberanía, pero en el siglo XIX no. En el siglo XIX es la nación. ¿Quiénes componen la nación? Los ciudadanos. ¿Quiénes son los ciudadanos? Es la pregunta. En el siglo XIX todos no son ciudadanos, ¿cierto? La ciudadanía no es universal. La universalización de la ciudadanía es una cuestión que se ha venido logrando con los años y que en Colombia realmente se logra, digamos, universalizar con la Constitución de 1991. Bien, entonces es soberana, ¿cierto? Porque se crea autónoma y con poder y se crea autónoma además basada en un pasado histórico único, que la ha constituido, lo cual es. Y es limitada, y con limitada termino esta parte, este tercer video, o cuarto, ya no me acuerdo, es limitada primero porque ninguna nación quiere ser universal, ninguna nación quiere serlo. Las naciones quieren dominar otras naciones, pero no quieren ser universales, es decir, no quiere que todos los seres humanos le pertenezcan a su nación. Entonces, es limitada, primero establece unas fronteras materiales, entonces hay dos formas de limitación. Materialmente, lo que es la frontera, esto aquí es Ecuador, esto allá es Colombia, no se meta. Ahí hay un límite, no me interesa que usted se venga para acá. Puede que yo me corra para allá, ¿cierto? Que vayamos corriendo fronteras, pero siempre va a tener un límite material. Y hay un límite que es imaginado, ese límite imaginado o abstracto tiene que ver con la idea de que yo no quiero que todo el mundo piense como yo, no me interesa que todo el mundo, o sea, yo sé que ser colombiana tiene unas características, bueno, yo casi nunca aplico, es que yo soy de los excluidos de la nación, pues, o sea, ser colombiano es gustarle el vallenato, ahora el reggaetón, es ser alegre, pues yo ahí no aplico y, bueno, mucha gente no aplica, ¿cierto?